Si te dijera que a los docentes les están haciendo mal la declaración de renta porque le están declarando o omitiendo sus ingresos por cesantías. Y lo peor de todo es que ni siquiera los contadores o las mismas personas de empleados públicos que trabajan en el magisterio están reportando esta información de manera correcta a la DIAN. Quédate a ver este video porque te puede evitar una gran sanción y un grandísimo dolor de cabeza. Quiero hacer este video porque surge mucho la duda de cómo se deben reportar las cesantías aún a día de hoy 2025, después de la reforma de 2016. Porque hay personas que creen que porque están en el FOMAC, docentes, no deben reportar sus cesantías de manera anualizada, porque este es un fondo especial, lo cual está acarreándole buenas sanciones en la DIAN. Entonces te voy a explicar esto de manera lo más simple posible para que me entiendas. Primero, ¿qué es el FOMAC? FOMAC es un fondo público que maneja las prestaciones sociales de los docentes del magisterio. Este es un fondo público, existen fondos públicos y fondos privados. Entonces, el FOMAC es un fondo público y es especial porque el dinero que ellos manejan de las prestaciones sociales de los docentes, en este caso, no lo invierten en renta fija y en renta variable, lo invierten y se queda en las cuentas del tesoro. Además de que existe este fondo público, pues existen dos regímenes, el tradicional y el régimen anualizado. Todos los empleados aquí en Colombia están en el régimen tradicional o en el régimen anualizado. Empezaste a trabajar antes del año 90 de manera ininterrumpida, perteneces al régimen tradicional. El régimen tradicional, el cual liquida según el último sueldo del empleado, y este ingreso de cesantía solo se va a reconocer cuando se retire el dinero o cuando se retire el empleado. El régimen anualizado no, por eso se llama anualizado, porque el régimen anualizado se va a reconocer anualmente cada cesantía como ingreso, independientemente si tú la retiraste o no la retiraste. Entonces este es el gran cambio. Pero ¿qué pasa? Antes de 2016, todas las cesantías, tanto tradicional como anualizada, se reconocían solo cuando se retiraba, porque así lo decía la norma tributaria. Pero en 2016 esto cambia. Saca la ley 1819, el presidente Santos, gran presidente, y dice, premio Nobel, y dice en su forma, en el decreto 2250 o 2270, aquí está el decreto, reforma el DURC en su artículo, este que está aquí, y dice: después de 2017 todas las cesantías se van a reconocer como ingresos en el año en que se paguen, independientemente de si la persona la retire o no. O sea, desde que se contabilice o se cause, todos los años esas cesantías van a ser un ingreso y se deben reconocer como ingreso y tendrán el límite, el tope deducible según el artículo 336 del Estatuto Tributario. Entonces ya aquí hacen un cambio radical porque te dicen: hey, todos los años tienes que declarar las cesantías. Entonces, ¿qué pasa? Cuesto a ti la gente pues, te deja loco. Tú dices: entonces ven acá, en 2018 que esto empieza a aplicar, dice la gente, ¿y yo cómo voy a hacer? Es decir, no entiendo, me dices que tengo que pagarla siempre, pero si yo soy del FOMAC o soy del tradicional, ¿también tengo que declararla siempre? ¿O esto cómo es? Entonces, aquí la DIAN se ve obligada a emitir una doctrina, conceptos aclarando esta situación, que son el 912 y el 915. Pero me quedo con el 915 porque es más explícito. Empiezan citándonos el DURC. El DURC que nos dice que después de 2017 en adelante todas las cesantías se reconocerán como ingreso en el año en que corresponde y se le aplicará el límite del artículo 336. Pero si sigues leyendo en la página 2 del concepto 915 nos dice, y cito: sin perjuicio de lo anterior señalado, esta regla de realización no aplica para aquellos regímenes especiales de cesantías del sector público que se manejan a través de fondos públicos como el FOMAC. Esto porque los regímenes no están contemplados en el supuesto señalado del artículo del DURC, que en su inciso primero se refiere a aquellas cesantías de régimen especial de la ley 50 del 90 o al régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces aquí nos está diciendo que para el FOMAC no aplica, o eso crees tú, porque si sigues leyendo te vas a dar cuenta que no. Pero primero te voy a explicar por qué ellos dicen esto. Para mi concepto, esto está
mal, mal redactado. Porque primero te dices que no, pero después me dices que sí. Sí, porque tienes que seguir leyendo, no te puedes quedar con esos dos artículos. Y aquí es donde está el meollo del asunto y la confusión que a muchos contadores muy buenos y a muchas personas muy capacitadas en el tema les confunde y malinterpretan la norma. Por este concepto, todos piensan que si eres del FOMAC no debes reportar año con año tus cesantías, dependientemente del régimen. Y ahí es donde está el error. ¿Por qué? Porque esto no es así. Te voy a explicar por qué entonces ellos dicen esto así. Ellos dicen esto así porque el FOMAC es un fondo que se creó antes del DURC, ¿sí? Y el DURC sale para clarificar o aplicar al régimen privado. Entonces, si sale para aplicar al régimen privado, y yo soy del FOMAC, que es un régimen, un fondo público, no me va a aplicar, ¿cierto? Pero no es así. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de esto y sacaron la ley 344 de 1996 que dice, sí te va a aplicar. Porque esta ley hace que te aplique solo para el régimen anualizado. Recuerda algo, el FOMAC le aplica a los del régimen anualizado y a los del régimen tradicional. Entonces, también este es el motivo por el que ellos dicen que al FOMAC no le va a aplicar, sino que lo plantean de una manera que te pone a pensar. Lo que ellos quieren decir aquí es que el FOMAC se creó antes del DURC de 2016. Es un fondo especial. Y que este fondo especial maneja dos regímenes, el tradicional y el anualizado, como te dije al principio de este video. Si tú eres del tradicional, no te aplica liquidar o contabilizar o reconocer tu ingreso de cesantía anualmente porque eres tradicional. Si eres del tradicional, esto a ti no te aplica, pero si eres anualizado, sí te aplica. Y no lo digo yo, lo dice la DIAN en su doctrina. Sigamos leyendo. Por último, es importante precisar que respecto a los empleados públicos, el régimen de liquidación de cesantías por anualidad, estos son los de la ley 90 del 50, la ley 50 del 90, se extendió con ocasión de la expedición de la ley 344 del 96. Cuando dice se extendió, es que esta ley 344 del 96 te remite directamente a la ley 50 del 90. ¿Qué quiere decir? Que yo saco esta ley para que a ti te aplique la ley del 90. ¿Sí? ¿Cuál es la ley del 90? La ley del régimen anualizado. Si tú empezaste a trabajar después del 90, te aplica la ley de anualizado. Y si te aplica la ley del anualizado, tienes que reconocer todos los años las cesantías como ingreso. ¿Sí? Para eso sacaron la ley 344. Para que si eres anualizado, de régimen anualizado, empezaste a trabajar después del 90, sí te aplique que reconozca las cesantías como ingreso todos los años. Este último párrafo es el que legalmente te reconoce si eres anualizado. Te dice que si eres anualizado tienes que reconocer tus ingresos anualmente, ¿sí? No lo digo yo, lo dice el concepto. Ahora, si todavía no me crees, nos vamos a una sentencia del Consejo de Estado donde ratifica de manera indirecta también esto. Esa es la sentencia 2769 de 22 del 2022. Este es un caso donde una docente del magisterio está peleando a la manera, porque dice que ella le liquidaron mal sus cesantías. Dice, a mí las cesantías me las liquidaron de manera anualizada, pero yo empecé a trabajar antes del 90. Yo soy de régimen tradicional y no me las están liquidando bien, por lo tanto me debe más dinero y exijo que se me pague lo que merezco. Te resumo el cuento. Ella dice eso, adjunta las pruebas, es decir, sus nombramientos, sus fechas de contrato, y el Consejo de Estado revisa todo y se da cuenta de que ella empieza a trabajar de manera ininterrumpida realmente después del 90. Porque antes del 90 sí, ella trabajó, pero no en carrera o en propiedad. Ella trabajó por medio de unos contratos de unos cuantos meses en el año, pero no de manera ininterrumpida. Ella entra en propiedad o en carrera a trabajar como docente después del año 90. Es decir,
que al pasar eso, ella pertenece al régimen anualizado. Y como es una docente y pertenece al régimen anualizado, se le liquidó bien sus cesantías de manera anualizada. Entonces, esta sentencia de manera indirecta que te está diciendo que un docente que tenga sus cesantías en el FOMAC puede pertenecer a los dos regímenes, o tradicional o anualizado. Y que si estás en el anualizado, tienes que declarar tus cesantías como ingreso año con año, según y siguiendo todas las normas para calcularlo, ¿sí? Las tasas y demás. Entonces, esto es lo que nos dice este régimen, que tienes, si eres de régimen anualizado, después del 90, reconocer tus cesantías como ingreso anualmente, no al final del año. Y este es el error que están cometiendo. Entonces, en conclusión para este video, solamente te tengo que decir que si, primero, ¿a qué régimen perteneces? ¿Eres tradicional o eres anualizado? ¿Empezaste a trabajar antes del 90 o después del 90? No, yo empecé a trabajar después del 90, entonces eres de régimen anualizado. Si eres de régimen anualizado, tienes que reconocer tus ingresos anualmente. Es decir, en las cesantías, todos los años, aunque tú no las hayas retirado, las tienes que reconocer en tu declaración de renta como ingreso. Aún así, en el reporte de zona no te aparezcan las cesantías anualizadas, porque están habiendo casos donde el propio magisterio a una persona de régimen anualizado no le reportan la exógena sus cesantías anualmente. Y ahí está el error. Y ahí es donde viene la sanción. Y ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Porque la DIAN siempre se va a acordar de ti. Entonces, espero que este video te haya ayudado, te haya servido, te haya aclarado las dudas. En la descripción te voy a poner el enlace para que descargues y leas estos conceptos, doctrinas o jurisprudencia, tanto de la DIAN como del Consejo de Estado. Por favor, léelos, te los recomiendo. Y hagas el análisis conmigo. Espero poderte haber aclarado las dudas en este video y que te haya sido de mucha utilidad. Si es así, dale like y suscríbete, que eso me ayuda mucho.